Hermanos, bienvenidos a la familia de Dios. Vamos a meditar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículos del 35 en adelante, aunque vamos a utilizar otras citas de este mismo capítulo. Vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener con la ceguera espiritual. Amada iglesia, existe un problema de ceguera espiritual en la humanidad, del cual usted y yo en otro tiempo éramos parte, pero ahora en la misericordia de Dios, Dios nos ha sido revelado por su amor y su misericordia, y le conocemos porque Él ha sido grande. Amén. Y le podemos ver en cada día de nuestra vida. ¿Cuántos hemos visto el poder de Dios este día? Amén. ¿Cuántos hemos visto su misericordia? Amén. Su amor. ¿Hemos recibido su perdón? Bueno, entonces quiere decir que gracias a Dios hay revelación, quiere decir que la ceguera está siendo quitada de nuestra vida. Pero existe, hermano, alrededor nuestro, mucha gente que no conoce ni puede ver la gloria de Dios en sus vidas por una sencilla razón, y es que están ciegos espiritualmente. Jesús vino a esta generación en Israel, en donde obró de una manera sobrenatural. Levantó cojos, los hizo caminar, le dio vista a los ciegos, quitó la enfermedad de muchos, de cualquier tipo de enfermedad. El Señor las sanó, enfermedades incurables. Muchos vieron esas maravillas, muchos fueron receptores del poder de Dios porque recibieron milagros. Pero muchos aún así siguieron ciegos espiritualmente, no lo conocieron. En el caso que vamos a estudiar esta noche, en el Evangelio según San Juan, vemos cómo el Señor Jesús obró de una manera sobrenatural, específicamente en un ciego. Pero no solo quería Dios manifestarse con su poder a través del Señor Jesucristo, queriéndole dar vista humana a un hombre, sino más bien lo que quería el Señor Jesús era que le fuera quitada la ceguera espiritual a aquel pueblo. Pero aquel pueblo, a causa de su religiosidad, a causa de su humanidad, a causa de todo lo que había en su corazón, terminaron siendo ciegos y no vieron el poder de Dios, no vieron su misericordia, no vieron su amor, no vieron las maravillas que se habían manifestado en medio de ellos. Y así al día de hoy, mucha gente, hermano, Dios les ha hecho milagros, han pasado por situaciones difíciles, les ha sido dado un milagro en sus vidas, han sido sanados, hermano, han sido liberados y aún siguen ciegos espiritualmente. Vea lo que sucedió en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Dice el capítulo 9, versículo 4. Dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Sucedía, hermano, que el Señor Jesús vio a un ciego de nacimiento. Es algo sobrenatural, hermano, que hasta el día de hoy creo que la ciencia misma, hay deficiencias que no las puede proveer. La ciencia está muy avanzada, pero hay deficiencias que no pueden quitarlas, hermano. Y uno de ellas era esto, la ceguera, ¿verdad? Alguien que nació ciego, hermano, existe sí cierto tipo de tratamiento para mejorar a aquellos que tienen vista. Está el colirio y otras cosas que ayudan a que usted pueda ver. Los lentes, correcto. Y diferentes métodos, como también para el oído, ¿verdad? Pero aquello, hermana, aquella deficiencia que por naturaleza la persona nace lastimosamente así, es bien difícil quitarlo. Pero el Señor Jesús está dispuesto a obrar según su misericordia, como a Él le plaza, como Él quiere y con quien Él quiere tener misericordia. Y en esta ocasión dice que Él iba a hacer la obra del que le envió mientras el día, ¿sabe a qué se refiere entre tanto que el día dura? Quiere decir que
estar dispuestos a hacer toda buena obra mientras estemos vivos. La palabra el día dura, porque Jesús hizo milagros también de noche. Pero lo que estaba queriendo decir era, mientras yo tengo la oportunidad de alumbrar y de dar luz a este mundo, lo voy a hacer porque para eso me envió el Padre. Y esta es una enseñanza para usted y para mí. Mientras Dios nos dé vida, hermano, vivamos para la gloria de Dios. Hagamos la obra de Él. Disfrutemos su misericordia y hagamos toda buena obra para que Dios mismo sea glorificado en nuestra vida. Para que se diga, miren, la hermana tiene gozo. La hermana, a pesar de las pruebas, sigue adelante. ¿Y quién está siendo glorificado? Es el Dios eterno. Amén. ¿Y qué está haciendo usted? Las obras de aquel quien le llamó y para lo que le ha enviado también a usted. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mientras el día dure, dijo, voy a hacer la obra para la cual yo fui enviado. Mientras usted tenga vida, hermano, haga la voluntad de Dios. Para eso hemos sido enviados. Amén. Y en eso será glorificado. Bueno, y dice el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué hay que ser en el mundo? Luz soy del mundo. Y solo puede ser luz alguien que tiene una vista completa, alguien que tiene una revelación, alguien que tiene la capacidad de ver. Él puede, hermano, tener dirección hacia dónde va. Él sabe cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está en su corazón. Porque Dios mismo le da la luz a sus ojos para poder ver, ¿o no, hermano? Entonces lo que hace el Señor en el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y unió y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó como viendo. Pero ¿alguien me puede leer el capítulo 9, versículo 1 en voz alta? Solo el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No es alguien que tenía una enfermedad de ceguedad, no, alguien que no veía desde que nació. ¿O no, iglesia? Amén. A ese ciego que hizo el Señor. Mire, ¿cuántos sabemos que Dios puede manifestarse de la forma como Él quiere en nuestra vida, hermano? Amén. ¿Cuántos hemos visto otros milagros en el Evangelio de Cristo Jesús respecto a los ciegos? Que la mayoría de algunos catalogan que la Biblia resalta no todos los milagros que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús hizo más milagros de los que están escritos aquí. Esto es real, hermano. Aquí solo se nos describen aquellos que Dios quiso revelarnos, pero Él hizo más. Amén. Ahora, sin embargo, en otras ocasiones tocó los ojos de los ciegos y fueron sanados. Es primera vez que se ve que escupe, hace lodo y unta en los ojos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios puede utilizar cualquier medio para sanarnos. Amén. Así es. Si nosotros tenemos revelación de Dios y no somos ciegos espiritualmente, podemos ver eso. Que Dios está moviendo a través de eso. Amén. Porque, ¿qué propiedades tiene la tierra para la vista? Lejos de esto, es contra la naturaleza. Escupa. Si alguien no ve, haga lodo y échese en los ojos a ver si ve más. ¿Quién tiene valor? Usted está loco con coronavirus. Infección. ¿Qué es lo que le va a pasar? Una gran infección, ¿sí o no, hermano? Es más fácil que pierda la vista, ¿verdad? Pero para Jesús, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Cuando usted no es ciego espiritualmente, ve la mano de Dios moviéndose de la forma como Él quiere. Amén. Entonces dice que aquel hombre empezó a ver en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba. Aleluya. Mendigaba el hombre, hermano, porque lastimosamente alguien que tiene deficiencia, siempre por naturaleza, ¿verdad? Esa misma deficiencia le lleva a tener escasas oportunidades para sobresalir. Solo la misericordia de Dios puede hacer que sobresalga. Y en Él Dios se manifestó. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen ceguera espiritual? Cuando Dios ha obrado en su vida, cuando Dios ha venido al corazón de la vida del hombre y Dios se ha manifestado, sabe que los que son ciegos espiritualmente
lejos de dar gloria a Dios, empiezan a querer cuestionar la obra de Dios. ¿Por qué? Son ciegos espiritualmente. Tienen ojos, pero no ven, dice la Escritura. Aquellos hombres, hermanos, que fueron testigos. Yo creo que si nosotros lo hubiésemos visto, y espero en Dios que así sea, quizás nos hubiéramos maravillado. Amén, iglesia. Amén. Pero si tenemos conocimiento de Dios, de lo contrario, pudimos haber visto esto y ¿sabe qué hubiéramos dicho? Claro, va. En vez de glorificar a Dios, el ciego espiritual cuestiona, se opone a la obra de Dios. El que es ciego espiritual no le da gloria a Dios, eso es un primer punto. Todo ciego espiritual no reconoce a Dios ni le da gloria a Dios por todas las maravillas que Él hace en nuestra vida y alrededor de nosotros. Vea lo que dice el versículo 13. Llevaron pues ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto. ¿Qué había hecho el Señor? Le abrió los ojos. Pero eso, hermano, fue una maravilla. Pero ¿qué están haciendo estos hombres? ¿Sabe qué hace el religioso? Cuestiona la voluntad de Dios. No, pero eso no puede ser así. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenemos paradigmas en nuestra mente, ataduras religiosas en nuestro corazón, y encajonamos a Dios, que Dios debe de actuar como yo pienso y no como Él quiere, y creemos que la voluntad de Dios ya no es soberana, sino que Dios se debe de someter a mi voluntad. Y en ese paradigma estaban estos hombres, ¿o no? Estaban enojados. ¿Cómo es eso? Eso no puede ser de Dios, porque hoy es un día de reposo, hoy no es para hacer milagros. Imagínense qué corazón más duro. Solo en eso se miraba que estaban cómodos, hermano. El conocimiento que tenía les había, como dice la carta del apóstol Pablo, se habían embotado. No nos vayamos a embotar nosotros, teniendo conocimiento, hermano, que Dios nos está revelando, pero lejos de que sea una ayuda, se vuelve un estorbo y terminamos siendo ciegos, como esos. Porque el ciego espiritual no glorifica a Dios, porque el ciego espiritual cuestiona la voluntad de Dios también. ¿Qué están haciendo en el versículo 14? Y llega día de reposo. 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él estaba dando testimonio de lo que le había sucedido. Ahora, hay algo curioso. Hasta esta altura, él no sabe quién lo ha sanado. ¿Cuántos sabemos eso? Lea conmigo el versículo 11. ¿Qué dice? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve. Pero él no lo vio. Él no sabía que ese hombre que se llamaba Jesús era el mismo que había de venir, el que el pueblo de Israel esperaba. Él no sabía que quien se le había revelado era el mismo Dios, iglesia. Él ha sido receptor del milagro. Y por ello, hermano, necesario es que la iglesia no ponga los ojos solo en los milagros, sino que vaya más allá de los milagros. Porque Dios, el Señor Jesucristo, no solo quiere darme un milagro, Él va más allá. Él quiere salvar mi alma. Él quiere que yo le vea tal y como Él es. Pero la iglesia, lastimosamente, hoy, como al día de aquel, ¿verdad?, se equivoca. Va tras los milagros, recibe los milagros, pero siguen siendo ciegos espiritualmente. Y es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando el milagro vino a sus vidas, se apartan. ¿Cómo siguen? Ciegos. Recibieron el milagro, la ayuda de Dios, sí, bendito sea nuestro Dios. Pero después, hermano, mire, mucha gente que le pidió bendiciones económicas al Señor, las bendiciones económicas vinieron a su vida y a su familia. Usted les pregunta: vamos a darle gloria a Dios por todas las bendiciones que Dios te ha dado en este año. Fíjate que no tengo tiempo, tengo que ir a tal cosa, tengo que ir a tal cosa. Una agenda tan, pero tan saturada en la que Dios no cabe. ¿Por qué? Porque están ciegos. No han visto que todas las provisiones dadas a su vida, ¿quién fue? Dios. Amén. Pero el ciego espiritual no la ve.
¿Cuántos hemos visto que este año Dios ha estado con nosotros? Amén. Hermano pastor, pero se le murió su mamá, ¿verdad? Sí, pero Dios está conmigo. Amén. Porque se murió mi mamá creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, qué grosero, no le hace falta. Claro que le hace falta, mi viejito. Pero ya está pasando. Ya descansa, Amén. ya descansa. Yo no puedo renegar, Señor, porque te la llevaste, ¿verdad? Y muchos perdieron familiares. Y Dios se va confortando su vida. Porque Dios conforta nuestra vida, hermano. Amén. Pero usted debe de ver aún en eso la gloria de Dios en su vida. Amén. Pero si es ciego espiritualmente, ¿qué va a decir? No es posible. Si Dios me había prometido que nada me iba a pasar, estaría yo cuestionando la voluntad de Dios. Estaría como ciego. ¿Y qué te pasó, vos? Yo no sé, aquel que se llama Jesús vino ¿cómo se dice? Así lo que dice hilo, untó lodo. Y ahora veo. Eso dijo él. Bueno, pero no le bastó eso, lo llevaron, lo siguieron cuestionando, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no puede, no procede. Pero cuando dicen este hombre, ¿se refieren a quién, hermano? A Jesucristo. ¿Cómo están? Ciegos. ¿Qué acaba de hacer el Señor Jesús? Se les acaba de manifestar. Sí, su poder, hermano. Es como que usted esté enfermo en este momento y el Señor lo sane, hermano. Y usted empieza a decir, hermano, vieran que Dios me ha sanado. La hermana, a ver qué tiene, hermano. Pero que la hermana quizás le entra, ¿verdad? Sí. Le da al puro, le da la marihuana y le da el polvo blanco y no sé qué más, ¿verdad? Si yo le he visto comiendo hasta hongos, dice, no. Pues sí, pero lo que lleva la pizza, ¿verdad? Pero el ser humano que está ciego espiritualmente no discierne, hermano, las cosas de Dios. Por eso le iniciábamos con aquello, que alguien que vea a Dios no puede estar ciego. Aunque tenga dificultades, aunque tenga deficiencias, aunque tenga problemas, pero ha visto la gloria de Dios guardando su vida. En lo mejor, hermano, ha visto que su Señor envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores para darnos vida eterna. Y solo con eso, hermano, nuestros ojos han sido, ¿qué? Abiertos. Amén. Porque ahora podemos saber que Dios escucha nuestra oración. ¿A cuánto Dios nos escucha? Amén. Claro que sí. Pero si usted le pregunta a cualquiera y le dice el consejo, vamos, oremos a Dios, Dios nos va a ayudar. Dios está ocupado, pobre, dice. Está ciego espiritualmente. Esto no puede ser, dijeron. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué viste tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Él no declara que es el Mesías todavía. ¿Por qué? Todavía no lo conoce. Le han sido abiertos los ojos físicos, pero los ojos espirituales todavía no. Ya lleva una tendencia así. Versículo 18. Pero los judíos, aquí está, no creían que él había, ya estaban cuestionando, hermano. Si de nacimiento dice la escritura que él hacía o no. Pero ellos que, no, quizás se hacía. Así están diciendo. Tanto que llevan a los padres y le preguntan, ¿y este es su hijo? ¿Y es ciego? Los padres le dicen, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene para que le responda, verdad? ¿Por qué? Porque también se sintieron acosados. Y en aquel tiempo, hermano, el decir, es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, esa era una blasfemia para ellos. Y no solo era una blasfemia, era suficiente para ser perseguido, castigado y posiblemente hasta muerto. Entonces dice el versículo 21, pero como vea, lo hacemos, 22, dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara, este es el problema. ¿Sabe por qué la gente no viene a las iglesias? ¿Sabe por qué la gente prefiere seguir siendo ciego? Por quedar bien con los demás. Le da pena. Es que me van a ver entrar ahí. Sí, que sí. Ay, y lo peor, ¿dónde te fuiste a meter? Poquito ya que no. Hombre, ¿dónde te fuiste? Por lo menos te hubieras ido allá lejos donde está el montón, ¿verdad? Pero mira, ¿dónde te fuiste? ¿Que acaso no ves? Te están diciendo ciego a usted. No
será que ellos son los ciegos? Amén. Ellos son los ciegos. Dice el versículo 23. Por eso dijeron sus padres, ellos tenían temor. Hay gente que le da temor, hermano, confesar a Jesús como su Señor. Pero a los que ya no son ciegos espiritualmente podemos declarar que somos seguidores del Cristo de la gloria. Amén. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Amén. No nos avergonzamos de Él. Amén. ¿Por qué? Porque el que se avergonzare aquí en la tierra, también Él dice se avergonzará. Amén. Y yo no quiero que Él se avergüence de mí. Yo quiero que Él diga que me conoce. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos queremos que Jesús diga que nos conoce? Amén. Entonces digámoslo aquí. Soy cristiano, sí, y evangélico, sí. ¿Y a dónde vas? Allí a la iglesia evangélica tal. Así es. Amén. No tenga temor. Porque ellos tuvieron temor. Por eso le dijeron, mejor pregúntele a él, ¿verdad? Pero no basta con eso, sino que siguen cuestionando al ciego hasta que en el versículo 24 dice así: entonces volvieron a llamar al hombre. Un montón de veces que lo han llamado, ¿no se ha dado cuenta? Amén. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire qué curioso. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no sé, no lo sé. ¿Qué dice? Una cosa sé. ¿Cuál? Él está, mire, yo no sé si es pecador. Por eso les decía, hasta aquí se ve que el hombre no había tenido una relación con el Señor Jesucristo. ¿Sabe que hay gente que tiene el privilegio de recibir milagros, pero no tiene una relación con el Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser eso? Y existe. Y usted es testigo de mucha gente que Dios les ha dado milagros, pero de Jesús no conocen ni saben. Y lastimosamente eso es duro, porque es el mismo Dios que se ha manifestado sin vida. Aquí, hermanos, que somos pocos, hemos visto gente que ha pasado por problemas casi de muerte. Bendito Dios por aquellos que perseveran aún. Amén. La gloria es para Dios. Pero algunos fueron sanados completamente. Y lastimosamente, si usted le pregunta, ¿sabe que Jesús les ama? Sí, le dice. ¿Por qué no le sigue? Y sabe que Jesús le ha hecho milagros también. De la muerte lo ha librado. De accidentes terribles, hermano. El hermano está criticando acá, porque algunos nos empieza la mente, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Si eso a nosotros sucede, alrededor de nuestra familia sucede. Así es, amén. Levantados han sido de la muerte, pero dan gloria a Dios. No lo conocen. No tienen una relación con Él. ¿Han recibido el milagro? Ah, claro que sí. Han sido receptores. Pero cuidado con ese ceguera espiritual. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cuántas veces? El fin del por qué cuestionan y preguntan tanto, ellos lo que quieren es que él diga: ah, de verdad, es pecador. Ah, pues no va. No. Lo que querían era cambiar su discurso, que él negara a Jesús. Eso es lo que querían. Si dijera otra cosa, correcto. Esto nos deja otra enseñanza. Los ciegos van a querer que usted ya no vea al Señor Jesús como su Señor, como el dueño de su vida, como el que ha hecho la obra en usted. Eso es lo que quieren. Quieren que usted ya no le dé gloria a Dios. Eso es lo que quieren. ¿Qué quieren él? Que él dijera: ah, de verdad. Ponerle en duda. Es correcto. Lo que querían era que ya no dijera eso. Cuando se dan cuenta que no puede, ¿verdad? Que lejos de eso, él en su instinto, porque no conoce al Mesías todavía como el Señor, pero sí está dando gloria y honra a quien le sanó. Él empieza a refutar y les dice: miren, yo no voy a leer. Todas las veces que me han preguntado he dicho lo mismo y no voy a cambiar mi discurso. Tanto que en el versículo 27 dice: él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido. ¿Qué les quiere decir? No les voy a decir otra cosa. Lo mismo que me preguntaron antier, lo mismo que me preguntaron ayer, lo mismo que me están preguntando hoy. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, en el versículo 28 le injuriaron
y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Bueno, al cabo que lo expulsan. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, óigale la forma como se expresa, esa tu iglesia, ese tu Cristo, esa tu Biblia, esa tu radio, esos mensajes que tanto, así se expresan, ¿o no, hermano? Que lo que están haciendo es marginándolo. Porque están como, ellos no ven lo que usted ve. Amén. Y ellos quieren hacerle cambiar de pensar de la forma como ellos piensan. Ellos quieren llevarlo a ese pensamiento que ellos tienen, a ese dogma, a ese, hermano, que es el error, a esa ceguedad en la que ellos viven. Ahí quieren tenerlo. Bueno, dice el versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Es una gran ofensa lo que les dice. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis cómo es que ustedes, que siendo letrados, porque quienes lo están cuestionando se supone que son aquellos que conocían la ley, aquellos que eran los encargados de conocer los misterios que Dios revelaba a través de la Escritura, los que predicaban, ellos eran los mismos que lo cuestionaban. Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Eso bastó para que el versículo 31 dice, respondiendo el hombre dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuántos pecadores haremos aquí? Pero mira lo siguiente, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué estaba diciendo? Yo no sé si eres pecador, solo sé que Dios a los pecadores no los oye, dice. Pero si alguien es temeroso de Dios y pide algo, a eso Dios oye. Amén. Amén. Está diciendo que el que le sanó entonces era alguien de Dios. Es por ello que vuelvo a la misma escritura nos está enseñando que en sí él no sabía que Jesús era el Señor. Él no lo sabía, hermano. Él solo había pensado, dijo, bueno, si a mí me sanó los ojos y lo hizo en el nombre de Dios, quiere decir que a ese hombre Dios lo oye. Ahora el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno lo abriese los ojos a uno que nació otra vez. Esto es algo sobrenatural, dice. Y si el único que lo pudo hacer, solo es Dios. Amén. De cómo y quién es, no sé. Para mí que es un profeta, dijo él. Bueno, bastó con esto para que el 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué le expulsaron? Porque ellos no veían lo que él veía. Porque ellos estaban peor que él. Él era ciego físicamente, pero estos eran ciegos ¿cómo? Y eso es lo que Jesús dice. Aquí va. Todo eso era la introducción del mensaje. Porque la cita que iniciamos hasta ahorita vamos a empezar. ¿Qué dice el versículo 35? Oyó Jesús, miren hermano, no se preocupe que lo ignore la gente. No se preocupe que ya no le den entrada en esa casa, porque de allí lo han expulsado, pero va a caer en las manos del Dios vivo. Amén. El cual dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero quizá aquí no sos bienvenido. Y miren qué bonito es. Poéticamente dijo alguien, este hombre lo echaron de la sinagoga y cayó en el cielo de un solo. Y es cierto. Poéticamente lo dijo este escritor. Lo han expulsado cuando la palabra dice y le expulsaron. A esto era lo que los judíos se referían como echarlo a las tinieblas de afuera. Así dice la escritura. ¿Qué significaba? El judío cuando era expulsado, hermano, o excomulgado, era algo terrible porque era marginado. Era como que le desheredaran. Eso significaba que esta persona iba a ser señalada,
ya no podía tener los privilegios, ya no pertenecía al grupo del cual en un tiempo él formó parte. Eso era algo terrible. Si iban a hacer algo, hermano, él ya no era invitado, él no era bienvenido. Bueno, a aquel no le interesó, porque si ellos me echan, hay alguien que me recibe. ¿Hay alguien que le recibe a usted? Sí. ¿Y sabe quién es? El amoroso, el todopoderoso, el que está lleno de misericordia, el que lejos de rechazarle, le recibe. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? Ahora se da cuenta que verdaderamente no tenía una relación con el Señor Jesús. ¿Le habías amado? Sí, pero no lo conocía. Le había sido abierto los ojos físicamente nada más, pero no le había sido abierto los ojos espirituales. Así es que, amada iglesia, claramente dice que él respondiendo, dice en el 36, ¿quién es, Señor, para que crea en él? No se lo habían presentado, no lo conocía, quiere decir, ¿verdad? Y es uno de los privilegiados, de los pocos a los cuales el Señor Jesús literalmente le manifiesta que él es el Mesías. Solo sucede en pocos casos. Uno de ellos fue él y el otro la mujer samaritana, a la cual le dijo: si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Se le está revelando el Señor, ¿verdad? Poncio Pilato y muchos que acusaron a Jesús le decían: ¿eres tú el Mesías o no? Los judíos dicen que lo desesperaban y le decían: si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Ya no aguantamos esto, le decían. No, ¿verdad? Fueron pocos los privilegiados a los cuales el Señor les dijo: yo soy. Otro de ellos fue Tomás, cuando le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora le está diciendo en el capítulo 9, versículo 36, respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? 37 le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, el que te sanó, aquí está, le dice. El que había de venir, el Cristo que espera a esta gente, soy yo. Y enseguida, claro, como él había sido receptor del milagro, dice lo que debe de hacer toda persona que tiene ya los ojos abiertos, toda persona que ya no es ciega espiritualmente, adora al Señor con todo su corazón. Amén. ¿Y qué dice el versículo 38? Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cuántos adoramos a Dios? Amén. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque creemos que Él es el Cristo. Amén. Porque ya los ojos nos fueron abiertos, porque ya no tenemos ceguera espiritual. Amén. Pero aquel hermano que el Señor se le manifiesta, pero no quiere seguir ni hacer su voluntad, ese sigue ciego espiritualmente. Amén. Puede ir y decir que tiene religión, puede asistir a cualquier iglesia, cualquier denominación, amén, pero si no le han sido abiertos los ojos espirituales, sigue en su misma vida y no le da gloria a Dios. Sigue haciendo lo que él quiere, sigue haciendo lo que él piensa, sigue haciendo lo que incluso otros le digan, pero nunca va a ser la voluntad de Dios, porque está ciego espiritualmente. Y el problema grave es que a esta gente el Señor se le ha revelado, porque dice el versículo 39: dijo Jesús: para juicio he venido a esta tierra, a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces se sintieron aludidos aquellos hombres, ¿verdad? Algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? El Señor Jesús los remata diciéndole: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero más ahora, porque decís vemos,
¿Y por qué les dice? ¿Acaso no vieron que el ciego había sido sanado por él? ¿Y qué dijeron? No lo sanó el Mesías, no lo sanó el Cristo. ¿Cómo estaban entonces, hermano? Ciegos. Porque si hubiesen estado ciegos físicamente, no tendrían culpa, ¿verdad? ¿Por qué? No vieron. ¿O no? Amén. El problema es que vieron la gloria de Dios y no creyeron. Esos son los ciegos espirituales. Amén. Que los cuales tenemos que tener cuidado. Aquellos hombres que van a la iglesia, aquellos que dicen tener religión, aquellos que incluso diezman, ofrendan en las iglesias, pero que han visto la gloria de Dios, se ha manifestado Dios en ellos, pero no le siguen porque siguen siendo ciegos. Estos permanecen ¿en qué? En sus pecados. ¿O no, hermano? ¿En qué permanecieron estos hombres? Cuando dice el versículo 41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos. ¿Qué le dice la gente? No, si yo ya sé, yo ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo, y hace lo bueno. ¿Qué dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Vaya, entonces, ¿cómo están? Ciegos. No, son palabras que están expresando que conocen. Ese es el grave pecado, que la conocen y no la cumplen, que saben que el hombre es pecador y que no puede acercarse a Dios por sus propios medios. Necesitan a Cristo, pero a Cristo lo hacen a un lado, porque ellos creen que con sus propios esfuerzos, ay, voy a ir al culto para que el Señor vea que fui al culto. Además viene al culto, hermano. Si al culto entra hasta Judas. Amén. Amén. Hermano, qué ofensivo. ¿Sí es cierto? Usted debe de saber que viene aquí a darle gracias a su Señor. Amén. Aquel que, sabiendo que como somos de pecadores, se ha apiadado de nosotros, hermano. Eso solo sucede cuando le ha sido quitado el velo de sus ojos. Amén. Pero si usted dice, ay, otro día voy a cambiar, otro día voy a dejar de pecar, ¿verdad? Ahorita le voy a dar de todo modo, solo viene este diciembre, ya en enero me arrepiento, ¿verdad? Esa gente sigue ciega espiritualmente. Amén. De Dios. Háblame, Jehová. Esa gente está ciega. Solo que venga el aguinaldo me lo gasto, ¿verdad? O me lo fumo, me lo chupo, me lo que sea. Pero si no le dan la gloria a Dios, ni el aguinaldo van a ver. Así es. Alguien va a decir, hermano, está pidiendo la guerra. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del problema que la gente, cuando dice que conoce, ¿qué dijeron esto? Nosotros no estamos ciegos. Ah, pues ese es el problema, les dijo Jesús. Ese es el problema, que vieron cómo Dios se manifestó sanando a este hombre. Pero ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron ellos? Ese no es de Dios. Esa iglesia no es de Dios. Allí no se siente. ¿Qué se siente? Hermano, si esto no es de sentir, esto es de arrepentirse. Amén. Esto es de vivir para Dios. Nunca el hombre, por su naturaleza terrenal, va a sentir que Dios, hermano, no, debe de arrepentirse. Es que yo no siento todavía. Nunca el hombre va a sentir arrepentirse, hermano. Solo la misericordia de Dios le quita el velo y le dice, mira que sinvergüenza son lo que estás haciendo, mira, mejor arrepentirte, y usted le empieza a dar vergüenza, sí, Señor, que esto que estoy haciendo, eso es lo que Dios quiere. Amén. Pero si yo sigo así, sigo como estos fariseos. Veo, Dios me habla, Dios obra en mi vida, y todavía digo, no, todavía no. Permanezco en qué. Si no conocieran, dijo el Señor, si estuvieran ciegos no les acusaran. El problema es que han visto. El problema es que ha morido el mensaje. El problema es que hasta a la casa llevan el mensaje. Y hasta el carro, a la casa le ponen, ¿verdad? Esta casa y yo serviremos a Jehová. Así le ponen, ¿verdad? Pero usted ve la calcomanía en su casa, pero adentro, hermano, hablando de mujeres y traición, un montón de tonteras, hermano. ¿O no, iglesia? Allá se oyen gritos. El problema es lo que dice ahí, ¿verdad?
¿A cuántos Dios nos ha hablado, iglesia? Amén. Amén. El propósito con el cual Dios quiere enseñarnos esto, hermano, que no vayamos a caer en el error de tener los ojos físicos, pero estar cegados de los ojos espirituales. Por lo cual, hermano, cada vez que vivamos, cada día, démosle gracias, hemos visto la gloria de Dios. No hay excusa, quiere decir, para no darle la gloria. Amén. No hay excusa para no honrarlo. ¿Por qué? Porque le estamos viendo. Quitémonos pues toda ceguera espiritual. Dejémonos de aquí, iglesia, vamos a darle gloria, honra y alabanza. Terminemos en oración, pidiéndole misericordia al Señor, pues Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén.